Jesús de Nazaret nació en una aldea pequeña, ubicada en la región de Galilea, durante el tiempo en que el Imperio Romano gobernaba el territorio. Aprendió desde niño a hablar arameo y vivió junto a su familia en un ambiente sencillo, donde se trabajaba la tierra para sobrevivir. No tuvo títulos, no escribió libros y no ocupó cargos de poder. A pesar de eso, su nombre continúa presente en todo el mundo hasta hoy. El lugar y el momento en que vivió estuvieron llenos de dificultades. El gobierno romano exigía pagos constantes. Muchos campesinos perdían lo poco que tenían. En Jerusalén, los jefes religiosos controlaban el culto y las reglas. En medio de esa realidad, Jesús comenzó a hablar de un modo diferente de vivir. Muchas personas empezaron a seguirlo. Otros lo vieron como un peligro. Finalmente fue detenido y ejecutado por orden de las autoridades romanas. Aunque murió como un hombre más, sus seguidores no lo olvidaron. Afirmaron que seguía vivo y con el tiempo su mensaje comenzó a extenderse más allá de su país. ¿Quién fue realmente este hombre, nacido lejos de las ciudades importantes, que cambió la vida de tantas personas sin haber tenido poder ni riqueza? Desde el nacimiento hasta la adultez en Nazaret, Jesús nació en una región controlada por el Imperio Romano. Galilea era una zona rural, alejada del poder central y sometida a gobiernos impuestos por las autoridades imperiales. Herodes el Grande, quien gobernaba en nombre de Roma, mantenía el control por medio de castigos, vigilancia constante y un sistema de impuestos que afectaba sobre todo a las familias más pobres. El lugar donde creció Jesús estaba marcado por la desigualdad, la tensión social y el miedo a cualquier forma de protesta. Nazaret era una aldea pequeña, ubicada entre colinas, sin murallas ni edificios de importancia. No aparece mencionada en registros antiguos como centro político, militar ni comercial. Allí vivían trabajadores del campo, familias numerosas que compartían sus tareas y luchaban por conservar lo que tenían. Las viviendas eran sencillas, paredes de piedra o barro, techos planos hechos con ramas y barro seco. El agua se recogía de fuentes comunales y los caminos eran de tierra. En este entorno nació y creció Jesús. Su familia formaba parte de la mayoría que no tenía privilegios. José, su padre, era conocido como artesano. El trabajo manual era mal valorado en las ciudades, pero esencial en las aldeas. Con herramientas simples y esfuerzo físico, contribuía al sostenimiento de su casa. No hay registros de propiedades, riquezas ni influencias religiosas asociadas a la familia. Todo indica que llevaron una vida modesta, sin acceso a estudios avanzados ni a círculos políticos o religiosos importantes. En Galilea, la tierra tenía dueño. Muchas veces pertenecía a funcionarios o familias ricas de las ciudades. Los campesinos trabajaban bajo condiciones duras. Los que no poseían tierras propias dependían de empleos temporales. Los impuestos se pagaban con parte de la cosecha o en monedas. Los recaudadores viajaban por los pueblos con derecho a exigir pagos en nombre del poder romano o del gobernante local. Esta realidad no dejaba espacio para el crecimiento económico de las familias humildes. Jesús vivió en un tiempo en que la religión marcaba la vida cotidiana. Desde niño fue instruido en las prácticas del pueblo judío. Aprendió a recitar oraciones, a guardar el sábado y a asistir a la sinagoga. Las escrituras se leían en hebreo, pero el pueblo hablaba arameo. Por eso, los textos eran explicados en la lengua común. No todos sabían leer o escribir, pero las historias y enseñanzas pasaban de generación en generación por medio de la palabra hablada. El idioma de Jesús fue el arameo, que compartía con la mayoría de los galileos. A diferencia de los habitantes de Judea, los galileos tenían una forma de hablar reconocible, con un acento particular. Esto los diferenciaba cuando viajaban a otras regiones. No era raro que se burlaran de ellos por su pronunciación. La vida rural había formado un tipo de población directa, resistente y acostumbrada a resolver sus problemas sin grandes recursos. Desde joven Jesús trabajó. No fue parte de una familia dedicada a la enseñanza religiosa, ni vivió entre escribas o sacerdotes. Su entorno estaba compuesto por jornaleros, artesanos y campesinos. Su formación fue práctica.
Ayudaba a su familia, aprendía a manejar herramientas, caminaba largas distancias y conocía de cerca las dificultades de los demás. En los pueblos pequeños, los niños comenzaban a colaborar desde edad temprana. No se esperaba de ellos otra cosa que responsabilidad y esfuerzo. No existen detalles sobre cómo fue su adolescencia, pero puede deducirse que vivió sin sobresaltos públicos. No hay registros de discursos, actos religiosos ni participaciones destacadas durante ese periodo. Su vida se desarrolló en la intimidad de su aldea, sin reconocimientos fuera de su círculo cercano. Durante años Jesús fue uno más entre muchos que intentaban vivir en paz bajo un sistema injusto. Nazaret no era un lugar influyente, pero estaba relativamente cerca de ciudades importantes como Séforis. Estas ciudades eran centros de recaudación, comercio y vigilancia militar. La presencia de funcionarios, soldados y construcciones romanas marcaba una diferencia evidente con la vida en las aldeas. Algunas personas viajaban allí para buscar empleo, otros simplemente evitaban esas zonas por temor a los abusos del poder. No hay indicios de que Jesús se haya desplazado con frecuencia fuera de Galilea en su juventud. El clima de represión política era constante. La crucifixión de rebeldes, la destrucción de aldeas y la vigilancia de los caminos eran parte del control romano. Aunque Jesús nació después de algunas revueltas locales, su niñez ocurrió en un ambiente donde la violencia era parte del recuerdo familiar. Las historias sobre castigos colectivos y levantamientos fallidos eran conocidas por todos, incluso por quienes no las vivieron directamente. En el ámbito religioso, el Templo de Jerusalén era el centro. Sin embargo, no todos los judíos tenían contacto frecuente con él. Los galileos, especialmente los más pobres, practicaban su fe desde sus comunidades. La peregrinación a Jerusalén no era obligatoria, aunque muchos la hacían cuando podían. Las sinagogas locales cumplían un rol esencial. Eran lugares de oración, enseñanza y reunión social. Allí se transmitían las normas y tradiciones del pueblo. Jesús creció dentro de esta estructura. No hay pruebas de que haya sido formado por maestros reconocidos o que haya viajado para estudiar en Jerusalén. Todo indica que su conocimiento de las Escrituras se desarrolló de forma oral, en la sinagoga de su pueblo o en reuniones familiares. La religión que vivió en su infancia fue concreta, ligada a los días festivos, las normas alimentarias y los momentos de oración. Con el tiempo, Jesús llegó a la edad adulta sin que su nombre apareciera fuera de su entorno inmediato. Su vida había estado ligada al trabajo, a su familia y a la práctica común de la fe. No había razones para que fuera visto como alguien especial. Su pueblo no tenía templo, su familia no tenía poder, y él no había ocupado ninguna función pública. Todo parecía indicar que seguiría siendo parte silenciosa del grupo al que pertenecía. El despertar interior y el bautismo. Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó a alejarse de la rutina diaria que había seguido durante su vida en Nazaret. En ese tiempo, empezó a surgir una figura pública que llamaba la atención por sus palabras directas y su forma de vida austera. Era Juan, conocido por predicar en la región del Jordán. Su presencia crecía entre los habitantes de las aldeas y las ciudades que acudían en gran número para escucharlo. Juan no pertenecía a ninguna institución religiosa. Su predicación no ocurría en sinagogas ni en el Templo de Jerusalén. Elegía el desierto como lugar de encuentro. Vestía con ropas ásperas y hablaba sin rodeos. No buscaba agradar a los dirigentes ni mantener las costumbres. Sus palabras se dirigían al pueblo, a quienes vivían con temor, frustración o culpa. Su mensaje no era político, pero cuestionaba la forma en que se ejercía la religión y el poder. El bautismo que Juan realizaba no era un acto ceremonial común. Las personas se sumergían en el agua del río como señal de cambio personal. No se trataba de un rito heredado, sino de un gesto concreto para quienes querían comenzar de nuevo. Muchos reconocían sus errores y se comprometían a vivir de otro modo.
No había promesas de premios futuros, solo la posibilidad de corregir el rumbo. Jesús fue uno de los que escuchó sobre Juan y decidió dirigirse hacia el lugar donde predicaba. No existen detalles sobre el camino recorrido ni sobre las razones que lo impulsaron. No hay registros de si viajó solo o acompañado, ni de cuánto tiempo estuvo observando antes de acercarse. Lo único cierto es que llegó al Jordán y pidió ser bautizado como los demás. Juan no esperaba esa solicitud. Según los registros, se sorprendió de ver a Jesús entre la gente. No había motivo aparente para que él, que no era conocido por excesos ni por injusticias, buscara un gesto de arrepentimiento. Sin embargo, Jesús insistió. No explicó su decisión. No pronunció discursos. Se colocó entre el resto de las personas y aceptó el mismo trato que todos. Entró al agua y recibió el bautismo. Ese acto marcó el inicio de una transformación. Después de ser bautizado, Jesús no regresó inmediatamente a Nazaret. Se retiró a un lugar apartado. Estuvo solo durante varios días. No buscó compañía ni contacto con familiares o conocidos. No hay indicios de que recibiera visitas ni que dejara instrucciones. Ese retiro no fue para descanso ni para trabajo. Fue un momento de separación y silencio. Durante ese periodo, no se registran enseñanzas ni acciones públicas. No habló en plazas ni participó en celebraciones. Permaneció en el desierto, lejos de todo. El lugar elegido no ofrecía comodidad ni protección. Las condiciones eran duras. El clima extremo y la escasez de recursos hacían que pocos permanecieran allí por mucho tiempo. Sin embargo, Jesús no abandonó el lugar antes de completar su tiempo. Algunos documentos señalan que durante esa etapa enfrentó una lucha interior. No fue una batalla visible ni contra personas, sino contra ideas y tentaciones relacionadas con el poder, el prestigio y la seguridad. No se trataba de amenazas externas, sino de opciones que podían desviar su propósito. En ese espacio de aislamiento, decidió rechazar la búsqueda de control o fama como camino. Cuando salió del desierto, Jesús no volvió a su vida anterior. No retomó el trabajo artesanal ni regresó a Nazaret para permanecer allí. Decidió comenzar un recorrido por diferentes pueblos. No llevaba herramientas ni bienes materiales. No buscó establecerse en un lugar fijo. A partir de ese momento, su vida dejó de estar ligada a la rutina de las aldeas. Comenzó a caminar, a hablar y a escuchar a personas que no conocía. La decisión de actuar públicamente no fue impuesta ni sugerida por otros. No respondió a un llamado oficial, ni fue enviado por ninguna autoridad. Tampoco estaba vinculado a grupos religiosos organizados. No era sacerdote, escriba ni miembro de ninguna corriente teológica reconocida. Inició su camino por decisión propia, con base en lo vivido durante el retiro. El mensaje que comenzó a compartir no fue una repetición del de Juan. Aunque también hablaba de cambio, su enfoque era distinto. No se centró en advertencias ni en castigos. Hablaba de una presencia nueva de Dios entre las personas. No anunciaba un juicio inminente, sino una oportunidad presente. Lo que decía no exigía miedo, sino atención y respuesta inmediata. Jesús no buscaba llamar la atención mediante señales extraordinarias. No realizó actos de fuerza ni de imposición. No apeló al miedo ni ofreció recompensas. Se acercaba a las personas comunes y les hablaba con claridad. Su manera de presentarse no se basaba en títulos ni en honores. Tampoco exigía pertenecer a un grupo o cumplir requisitos previos. Su mensaje estaba disponible para cualquiera que quisiera escucharlo. Quienes lo oían no encontraban en sus palabras fórmulas complicadas ni teorías abstractas. Utilizaba ejemplos del trabajo diario, del campo, de la pesca o de la vida familiar. No hablaba desde la distancia, sino desde la cercanía. Esto generó interés en muchos, pero también sospechas en quienes esperaban un líder más tradicional o con respaldo institucional. Jesús no se presentó como profeta, aunque algunas personas comenzaron a verlo así. No se identificó como enviado, aunque su forma de hablar y actuar daba señales de una convicción profunda. No hablaba en nombre de una tradición, sino desde una experiencia personal vivida en soledad.
Lo que transmitía era algo que había madurado sin testigos ni aprobaciones. Los primeros en escucharlo no fueron los poderosos ni los encargados del culto, tampoco los dirigentes políticos o los doctores de la ley. Fue la gente del campo, los pescadores, los jornaleros, los que vivían en condiciones precarias. Muchos se sintieron llamados a cambiar su forma de vida. Algunos incluso decidieron dejarlo todo para seguirlo. Ese inicio no fue acompañado por grandes multitudes ni por estructuras organizadas. No existía aún un grupo definido ni una forma clara de pertenencia. Solo había un hombre que hablaba de manera distinta y que caminaba sin detenerse. No buscaba templos ni centros de poder. Estaba más presente en los caminos y en los espacios abiertos que en los edificios sagrados. Jesús no explicó en ese momento lo que había vivido en el desierto ni detalló los motivos de su decisión. Lo que había comenzado era nuevo, distinto a todo lo anterior. No era continuación de su vida en Nazaret ni réplica del mensaje de Juan. Era el inicio de algo que no tenía nombre aún, pero que pronto llamaría la atención de muchos. Primeros pasos como predicador. Después de abandonar el retiro en el desierto, Jesús comenzó a recorrer las aldeas de Galilea. No buscó ciudades grandes ni lugares de prestigio. Caminaba de pueblo en pueblo y hablaba con quienes se encontraba en caminos, mercados o espacios abiertos. No llevaba consigo cartas de presentación ni autorización alguna. Lo que ofrecía no dependía de estructuras, sino de su manera de hablar y de mirar. Su mensaje era directo. Decía que Dios estaba cerca, no como un anuncio lejano ni como una amenaza futura. Lo afirmaba en presente. Esa idea sorprendía. No usaba lenguaje complicado. No hablaba de reglas nuevas ni de doctrinas. Insistía en que las personas podían comenzar de nuevo, sin miedo, sin pagar por ello y sin intermediarios. Decía que el cambio no era impuesto desde fuera, sino que debía surgir desde dentro. Los primeros en escucharlo con atención eran trabajadores del campo, pescadores, mujeres que cuidaban niños, hombres que cargaban con deudas o enfermedades, ancianos que habían perdido la esperanza. Nadie estaba obligado a seguirlo, pero muchos comenzaban a acompañarlo por decisión propia. No les prometía riqueza ni seguridad. Les hablaba de una vida diferente, posible desde lo más cotidiano. No establecía normas para reunirse con él. Tampoco exigía antecedentes ni pruebas de fe. Su forma de actuar desconcertaba a quienes estaban acostumbrados a jerarquías y protocolos. Se acercaba sin pedir explicaciones. Aceptaba compartir comida con desconocidos. Entraba en casas sin fijarse en su estado ni en el estatus de quienes vivían allí. Para él, lo importante no era la apariencia ni la reputación, sino la disposición interior. El modo en que se dirigía a las personas era inusual. No imponía. Tampoco discutía para demostrar que tenía razón. Hablaba con calma, con palabras que podían ser entendidas por cualquier persona. Usaba imágenes simples: una semilla, una lámpara, un campo, un padre y su hijo. No era una forma de hablar infantil, sino concreta. Cada frase llevaba una invitación a pensar la vida desde otra perspectiva. No buscaba imponer temor ni convencer por medio de la fuerza. Su mensaje no se apoyaba en amenazas ni castigos. Tampoco apelaba al resentimiento. Lo que ofrecía no se basaba en destruir lo anterior, sino en transformar lo existente desde dentro. La novedad estaba en la forma de ver. No proponía cambiarlo todo de forma repentina, sino comenzar con pequeños pasos, con decisiones personales. Jesús no buscó formar un grupo cerrado desde el inicio. No entregó normas de organización ni títulos especiales, pero algunos comenzaron a seguirlo de forma estable. Eran personas comunes, no eran líderes ni sabios, no tenían cargos ni poder. Él no los seleccionó por sus méritos ni por sus capacidades. Los invitó con frases sencillas. Algunos dejaron sus redes de pesca, otros sus tareas diarias y se unieron a él. La relación con estos primeros seguidores no se basaba en exigencias externas. No había rituales de ingreso ni compromisos escritos. Aprendían al caminar junto a él, al escucharlo y al observar cómo trataba a los demás.
No se reunían en templos ni tenían lugares fijos para sus encuentros. La enseñanza ocurría en el camino, en medio del trabajo o en momentos de descanso. Todo era parte del aprendizaje. Jesús no hablaba de sí mismo con insistencia. No promovía su nombre ni buscaba reconocimiento. Cuando alguien lo llamaba maestro, no respondía con exigencia de obediencia. A menudo respondía con preguntas. En lugar de dar respuestas cerradas, invitaba a pensar. No forzaba decisiones. Dejaba que cada uno eligiera qué hacer con lo que había oído. El contenido de su mensaje no giraba en torno a teorías religiosas. Tampoco se centraba en reglas detalladas. Lo que destacaba era la imagen de un Dios que no rechazaba a las personas por su pasado. Decía que Dios era como un padre atento, no como un juez distante. Hablaba de misericordia más que de condena. Insistía en que los más frágiles tenían un lugar preferente. Esta manera de hablar causaba impacto. Algunos quedaban confundidos, otros se sentían aliviados. Había quienes comenzaban a revisar sus hábitos, a cambiar su trato hacia los demás. No porque Jesús se los impusiera, sino porque su mensaje despertaba conciencia. No ofrecía una solución inmediata a los problemas materiales, pero ofrecía una mirada nueva que daba sentido a la lucha diaria. No hablaba con superioridad, no se alejaba de las preguntas difíciles. Cuando le pedían explicaciones, no respondía con evasivas, pero tampoco con respuestas definitivas. Mostraba que el cambio no era una tarea de un día, sino un camino. En sus palabras, se notaba una confianza firme en que las personas podían elegir el bien, aún en situaciones adversas. El mensaje no estaba limitado a un grupo étnico ni a una clase social, tampoco a un género o a una condición moral. Nadie era descartado. Jesús no exigía un pasado limpio para ser escuchado, hablaba a todos por igual. Algunos no entendían esa apertura. En una sociedad acostumbrada a dividir entre puros e impuros, esa actitud generaba incomodidad. Poco a poco las personas comenzaron a hablar de él en otras regiones. Su nombre se oía más allá de los pueblos donde había estado, no porque él lo promoviera, sino porque quienes lo escuchaban lo compartían con otros. No se trataba de propaganda organizada, sino de testimonios personales. La difusión era lenta pero constante. Jesús no se instaló en una ciudad para fundar un centro de enseñanza. No construyó una sede ni buscó financiamiento. Continuó caminando. No organizó defensas ni formó un equipo para protegerlo. Confiaba en la palabra compartida y en la respuesta libre de quienes lo escuchaban. En ese tiempo, aún no había sido rechazado por las autoridades. Tampoco había sido acusado formalmente. Era visto por algunos con curiosidad y por otros con recelo. Pero la oposición aún no se había expresado de forma abierta. Él, por su parte, seguía hablando sin alterar su tono. No subía la voz, no provocaba. Solo decía lo que creía verdadero. Con el paso de los días, los temas de sus palabras comenzaron a tomar forma. Hablaba de perdón, de justicia, de compasión, no como ideas abstractas, sino como prácticas posibles. No exigía grandes gestos públicos, sino actos concretos en lo privado. Insistía en que lo esencial no estaba en las apariencias ni en las normas, sino en la intención con que se actuaba. Este mensaje comenzaba a tomar fuerza en los márgenes, entre quienes no ocupaban lugares de privilegio. La gente sencilla encontraba en sus palabras algo que no escuchaba en otros lugares. No era caridad lo que ofrecía, sino dignidad. No era lástima, sino reconocimiento. Decía que el reino de Dios era para ellos no como recompensa, sino como derecho. Sanador y guía en Galilea. Después de haber recorrido varios pueblos compartiendo su mensaje, Jesús comenzó a encontrarse con personas que no solo lo escuchaban, sino que también lo buscaban por otras razones. En Galilea abundaban las enfermedades y los recursos médicos eran escasos. Las condiciones de vida favorecían la aparición de dolencias físicas y mentales. Los enfermos eran aislados o ignorados. Muchos vivían fuera del poblado, en los márgenes, y eran vistos como impuros por razones religiosas o sociales. Jesús no evitó estos encuentros. Al contrario,
Se acercaba a quienes todos evitaban. No se protegía del contacto físico. No preguntaba si era seguro. Se detenía, observaba, hablaba y tocaba sin miedo. En un contexto donde la impureza se asociaba con enfermedad, esta actitud rompía normas sociales firmemente establecidas. Su cercanía no era casual ni esporádica, formaba parte de su manera de actuar. La gente comenzó a llevarle casos graves. Personas que no habían recibido ayuda, niños con problemas físicos, mujeres consideradas impuras, hombres marginados por dolencias mentales. Jesús no prometía curación, pero muchos experimentaban alivio tras su intervención. No utilizaba rituales elaborados. Su herramienta era la palabra y el contacto directo. En algunos casos bastaba con su presencia. En otros, el simple acto de escuchar al enfermo tenía un efecto que sorprendía a los presentes. No todos los casos eran iguales. Algunos buscaban curación física, otros consuelo. Algunos pedían liberación de cargas que no podían explicar. Jesús atendía cada situación con atención específica. No trataba a todos por igual, pero a todos les daba el mismo valor. No establecía jerarquías entre tipos de sufrimiento. Lo que para otros era motivo de rechazo, para él era motivo de acercamiento. Entre quienes se le acercaban había personas con problemas mentales que eran consideradas poseídas por fuerzas externas. En aquella época no existía una explicación médica para esos comportamientos. Las familias no sabían cómo tratarlas y la comunidad las aislaba. Jesús no las temía. Hablaba con ellas como con cualquier otra. Les pedía calma y les devolvía el derecho a estar entre los demás. Esto generaba impacto, tanto por el resultado como por el modo en que lo hacía. Enfermos de la piel, especialmente quienes sufrían lo que entonces se llamaba lepra, vivían lejos de los núcleos urbanos. Debían anunciar su presencia para evitar el contacto. No podían participar de rituales ni acercarse a sus familias. Jesús se acercaba a ellos sin exigir distancia. Tocaba sin temor. Su gesto no era solo médico, era humano. Rompía el aislamiento y devolvía dignidad. Jesús no pedía nada a cambio de lo que hacía. No exigía fe previa ni ofrendas. No pedía reconocimiento público. A menudo pedía silencio. No buscaba que se difundieran los hechos, aunque estos se multiplicaban. El efecto de sus acciones se expandía, no por medio de propaganda, sino por las propias personas que habían sido escuchadas o tocadas. Este contacto frecuente con quienes eran considerados impuros comenzó a generar inquietud entre quienes observaban desde fuera. Algunos no entendían cómo podía hablar de Dios sin respetar las reglas sobre pureza. Otros lo acusaban de poner en riesgo a los demás. La cercanía con personas marginadas no solo era mal vista, también era interpretada como una señal de falta de respeto a la ley. Jesús tampoco discriminaba por ocupación. Comía con personas dedicadas a la recolección de impuestos, que eran considerados traidores por colaborar con Roma. Entraba en casas de personas con mala reputación pública. No exigía explicaciones ni declaraciones previas. Solo se sentaba y compartía. Su actitud provocaba reacciones diversas. Algunos se escandalizaban, otros se sentían invitados por primera vez en sus vidas. No hablaba solo a quienes sufrían. También se dirigía a quienes causaban daño o actuaban con dureza. Les pedía revisar su comportamiento, no con amenazas, sino con firmeza. Su forma de invitar al cambio era directa, pero no humillante. Decía que todos podían comenzar de nuevo. No imponía condenas, pero dejaba claro que la compasión debía expresarse en hechos, no solo en palabras. Algunas mujeres comenzaron a seguirlo. En esa época no era habitual que participaran abiertamente en actividades públicas religiosas. Jesús no las excluía, las trataba con la misma dignidad que a los hombres. Algunas de ellas aportaban recursos para sus recorridos, otras lo acompañaban de aldea en aldea. No recibían un trato especial ni inferior, simplemente estaban incluidas. En sus actos no había búsqueda de espectáculo. No montaba escenas ni organizaba eventos, no creaba dependencia ni exigía seguimiento. Su paso era breve, pero intenso.
No dejaba instrucciones escritas ni establecía sedes. Los cambios que se producían eran responsabilidad de quienes los experimentaban. Jesús no se atribuía los efectos, solo actuaba y continuaba su camino. El número de personas que acudían a él fue creciendo. Algunos lo seguían por interés, otros por necesidad, otros por curiosidad. No rechazaba a nadie, pero no permitía que el grupo se convirtiera en una masa sin dirección. No organizaba multitudes. Se detenía a hablar con individuos, con familias, con pequeños grupos. La atención personal era parte de su manera de actuar. No todos comprendían lo que hacía. Algunos lo consideraban un hombre especial, pero no sabían cómo definirlo. Otros comenzaban a hablar de él como un profeta. Algunos lo rechazaban, pero no podían negar el efecto que producía. Nadie quedaba indiferente. Su presencia provocaba respuestas distintas, pero profundas. Con el tiempo, las autoridades locales comenzaron a recibir informes sobre lo que ocurría. No había denuncias formales, pero sí inquietud. Su nombre comenzaba a mencionarse en espacios donde se decidían normas, se vigilaban conductas y se evaluaban riesgos para el orden público. Lo que hasta ese momento había sido tolerado, pronto dejaría de serlo. Jesús no modificó su actitud al saber que era observado. Continuó hablando, caminando, escuchando y tocando. No redujo sus gestos ni moderó su lenguaje. Su forma de actuar no buscaba aprobación ni evitaba la crítica. Sabía que su manera de estar con los demás no coincidía con la establecida por los encargados del culto y del poder. Lo que comenzó como encuentros personales se estaba convirtiendo en un movimiento visible, no por sus reglas ni por su organización, sino por la forma de vida que proponía. Aquello que había nacido del contacto con personas enfermas y excluidas estaba comenzando a despertar preocupación en quienes tenían algo que perder si las normas sociales se alteraban. Conflicto con el poder. La presencia de Jesús ya no pasaba desapercibida. Lo que al inicio fue observado con curiosidad comenzó a generar incomodidad. Su forma de actuar desafiaba prácticas establecidas. No era miembro de los grupos religiosos oficiales, no tenía formación académica reconocida y no respondía a ninguna autoridad institucional. Aún así, su influencia crecía. En las aldeas y pueblos, sus palabras comenzaban a cuestionar el modo en que se entendía la relación con Dios. No enseñaba desde la ley escrita ni desde los manuales de pureza. Hablaba desde la experiencia directa. No corregía errores doctrinales, pero mostraba con hechos que las prioridades habían sido invertidas. Lo más importante no era la norma, sino la persona. Esa idea no era recibida con agrado por quienes ejercían el control religioso. Los grupos religiosos dominantes, como los fariseos y los escribas, empezaron a observarlo con desconfianza. No compartían su estilo. Para ellos, el cumplimiento estricto de la ley era una forma de fidelidad. Jesús no se oponía a la ley, pero ponía por encima la compasión. No cuestionaba las Escrituras, pero recordaba que el espíritu de ellas no debía ser utilizado para excluir. Las diferencias comenzaron a hacerse visibles en espacios concretos. En una ocasión, Jesús permitió que sus seguidores recogieran espigas en día de reposo. Esa acción fue vista como una falta grave. Los fariseos le pidieron explicaciones. Él respondió sin confrontación violenta, pero con claridad. El día de reposo había sido hecho para el ser humano, y no al revés. Esa frase resumía su forma de interpretar la ley. También enseñaba en sinagogas locales. Allí se reunía la comunidad para escuchar las Escrituras y reflexionar. Cuando Jesús intervenía, no repetía fórmulas ni buscaba agradar. Hablaba con una autoridad que no provenía de títulos. Algunas personas se sentían renovadas por sus palabras. Otras lo acusaban de enseñar sin legitimidad. Su presencia en estos espacios empezó a ser vigilada. En ciertas ocasiones, intervenía frente a situaciones de exclusión directa. Cuando veía que alguien era apartado por razones de impureza, no se quedaba en silencio. Preguntaba por qué la ley se utilizaba para cerrar puertas. No proponía suprimir las normas, pero sí revisar el modo en que eran aplicadas.
Esa actitud desafiaba el poder de quienes dictaban las reglas desde posiciones superiores. Uno de los puntos más sensibles fue su cercanía con personas despreciadas por la sociedad. Comer con recaudadores de impuestos era considerado inaceptable. Jesús no lo ocultaba. Compartía la mesa con ellos sin condiciones. Cuando fue cuestionado, respondió que los sanos no necesitaban médico. Esa comparación fue interpretada como una crítica abierta a quienes se consideraban justos por su cumplimiento externo. Su lenguaje también comenzaba a incluir advertencias. No pronunciaba condenas individuales, pero señalaba comportamientos que alejaban a las personas de lo esencial. Hablaba de hipocresía cuando veía incoherencia entre palabras y acciones. No lo hacía desde la superioridad, sino desde el compromiso con quienes eran marginados por esas prácticas. Esa franqueza fue considerada provocación por algunos dirigentes. En los espacios rurales, la tensión podía controlarse. Pero cuando sus palabras llegaban a oídos de líderes con mayor influencia, la preocupación crecía. Algunos comenzaron a verlo como una amenaza, no tanto por el contenido exacto de su mensaje, sino por el efecto que causaba en la gente. Su presencia restaba autoridad a los maestros tradicionales. Su ejemplo generaba preguntas incómodas. Jesús no organizaba debates públicos ni buscaba enfrentamientos. Sin embargo, no evitaba las preguntas difíciles. Cuando era interrogado, respondía con claridad. No atacaba, pero tampoco retrocedía. Sus respuestas dejaban en evidencia contradicciones en las estructuras religiosas. No necesitaba levantar la voz. Bastaba con señalar lo evidente. Las tensiones no provenían solo del ámbito religioso. Algunos sectores sociales se sentían amenazados por su mensaje sobre los bienes materiales. Hablaba con naturalidad sobre la necesidad de compartir, sobre el riesgo de acumular, sobre el daño que podía causar el apego a la riqueza. No acusaba a personas concretas, pero sus palabras afectaban la conciencia de quienes vivían en abundancia, ignorando a los demás. Tampoco proponía soluciones económicas, no ofrecía reformas ni exigía cambios estructurales, pero sus gestos de cercanía con los pobres y su crítica implícita a la indiferencia comenzaron a tocar intereses. Su modo de vivir, sin propiedades ni privilegios, contrastaba con el estilo de vida de quienes se consideraban bendecidos por su posición social. Esa comparación generaba malestar. Jesús no buscaba la confrontación con las autoridades, pero tampoco la evitaba. Si lo llamaban para dar explicaciones, se presentaba. Si lo observaban mientras hablaba, continuaba sin cambiar su forma de hacerlo. No temía ser evaluado por personas con poder. Su seguridad no dependía del respaldo de las instituciones, sino de su propia convicción. La crítica más frecuente que recibía era sobre su autoridad. ¿Con qué derecho decía lo que decía? ¿Quién le había enseñado? ¿A qué escuela pertenecía? Jesús no ofrecía credenciales. Tampoco respondía con evasivas. Su autoridad no provenía de otros, sino de su propia experiencia. Esa respuesta desconcertaba a quienes medían la legitimidad en función de la pertenencia a una estructura. La tensión aumentaba con el paso del tiempo. Algunos grupos comenzaron a asociarlo con movimientos peligrosos, no porque llamara a la rebelión, sino porque su forma de actuar podía motivar cambios en las personas. El poder no teme solo a las armas, también teme a las ideas que alteran el orden establecido sin necesidad de violencia. A pesar de estas señales, Jesús no cambió de rumbo. Continuó su camino. No evitó zonas controladas ni pueblos grandes. Siguió hablando de forma abierta. No aumentó el tono, pero tampoco lo redujo. No pidió protección ni buscó apoyo político. Su fortaleza no estaba en las defensas externas, sino en la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. En algunos momentos, advirtió que su forma de actuar podía traerle consecuencias. No lo hizo para victimizarse, sino para preparar a quienes lo seguían. No prometía un camino fácil. Decía que actuar con compasión en un mundo estructurado por el poder podía generar rechazo. No hablaba de castigos ni de recompensas. Hablaba de consecuencias.
Las autoridades religiosas comenzaron a coordinar acciones para vigilarlo. Algunos buscaron encontrar contradicciones en sus palabras, otros intentaron atraparlo en trampas legales. No hubo un intento único ni directo de detenerlo, pero los signos de oposición ya eran claros. El camino hacia el enfrentamiento estaba abierto, aunque aún no se había producido el choque definitivo. Jesús sabía que en Jerusalén se concentraba el poder político y religioso. Sabía que ir allí implicaba exponerse. Sin embargo, comenzó a expresar su decisión de dirigirse a esa ciudad. No lo hizo en secreto, tampoco con intenciones provocadoras. Simplemente dijo que su camino continuaba y que debía llegar al centro donde se tomaban las decisiones más importantes. Juicio y ejecución. Jesús entró a Jerusalén por decisión propia. No fue llevado ni forzado. Sabía que en la ciudad se concentraban los líderes religiosos y las autoridades políticas. Era un lugar donde se evaluaban los discursos, se controlaban los movimientos y se ejecutaban las penas. A pesar de eso, no evitó la llegada. No se ocultó ni cambió su estilo. Fue recibido por un grupo de personas que lo conocían de sus recorridos por Galilea. Algunos lo saludaron con entusiasmo. Extendieron mantos en el camino, cortaron ramas de los árboles y las agitaron como gesto de bienvenida. Esperaban algo importante. No está claro qué entendían por eso. No llevaba armas ni hablaba de tomar el poder. Su entrada no fue una marcha organizada, pero sí generó expectativa. Una vez en la ciudad, Jesús no se dirigió a la sede del gobierno romano ni pidió audiencias con los jefes políticos. Fue al templo. Allí se concentraba la vida religiosa del pueblo. El templo no era solo un lugar de oración, era también un espacio de comercio, control moral y recaudación económica. Jesús observó el ambiente y actuó. Volcó las mesas de los vendedores y de los cambistas. Expulsó a quienes comerciaban en nombre de lo sagrado. Dijo que aquel lugar debía ser casa de oración, no centro de negocios. Ese gesto provocó una reacción inmediata. No fue ignorado. Los encargados del templo comenzaron a buscar la manera de detenerlo. No podían hacerlo en público, por temor a la reacción de la gente. Por eso, iniciaron un plan más discreto. Buscaron información, preguntaron, esperaron el momento oportuno. Jesús, por su parte, no detuvo su actividad. Enseñó en espacios abiertos. Dialogó con quienes lo buscaban. Respondió preguntas. Habló con claridad sobre las prácticas que alejaban a las personas de lo esencial. No acusó a personas específicas, pero señaló estructuras que generaban desigualdad y sufrimiento. Sabía que esas palabras tendrían consecuencias. En una de esas reuniones, compartió una comida especial con sus seguidores más cercanos. No fue en un lugar público. Estaban en una casa, en una habitación preparada para la ocasión. Durante esa cena, Jesús tomó el pan y el vino y los compartió de manera significativa. Dijo que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada. No explicó con detalle. No ofreció argumentos, solo invitó a recordar ese gesto cuando él ya no estuviera. En ese mismo encuentro, Jesús mencionó que uno de los presentes lo entregaría. No lo hizo con agresividad ni con acusación directa. Simplemente dijo que eso ocurriría. No intentó evitarlo, no se defendió. No cambió su actitud hacia quienes lo acompañaban. Terminó la cena y salió con ellos hacia un lugar apartado en las afueras de la ciudad. Allí, en medio de la noche, fue arrestado. Un grupo armado enviado por las autoridades religiosas llegó con instrucciones precisas. Uno de sus propios seguidores lo señaló. El arresto no fue violento por parte de Jesús. No ofreció resistencia. Uno de los que estaba con él intentó defenderlo, pero fue detenido. Jesús pidió que no se usara la fuerza. Aceptó el arresto sin protestar. Fue llevado ante los responsables del templo. Lo interrogaron. Querían saber en nombre de quién actuaba, con qué autoridad hablaba. Las respuestas de Jesús no fueron extensas. No se defendió con recursos legales. No ofreció justificaciones. En algunos momentos permaneció en silencio. En otros, afirmó su compromiso con la verdad. Esa actitud fue interpretada como desafío.
No había pruebas suficientes para una condena definitiva. Se buscó testigos, pero sus declaraciones eran contradictorias. Finalmente, se le acusó de blasfemia. Esa acusación requería sanción, pero el poder para ejecutar penas máximas no estaba en manos de los líderes religiosos. Por eso, lo llevaron ante las autoridades romanas. El gobernador de la región era Poncio Pilato. Su función principal era mantener el orden. Al recibir a Jesús no encontró motivos claros para una condena. Lo interrogó, lo observó y no identificó una amenaza directa. Sin embargo, se encontraba en una posición delicada. Había presión. Los líderes religiosos exigían una decisión. La multitud reunida en el patio también se manifestó. Pilato ofreció liberar a un prisionero, como era costumbre en las fiestas. Presentó el nombre de Jesús como una opción. Sin embargo, la mayoría pidió la libertad de otro hombre acusado de delitos comunes. Frente a la insistencia del grupo y al riesgo de disturbios, Pilato accedió a la condena. No asumió responsabilidad. Se lavó las manos públicamente como gesto simbólico. Jesús fue entregado a los soldados. Lo llevaron al lugar de ejecución. Antes de llegar, fue golpeado, humillado y expuesto. Le colocaron una corona de espinas. Le hicieron cargar un madero. En el camino algunas personas lo miraban con dolor, otras lo insultaban. No respondió, no pronunció discursos, solo caminó. Fue crucificado en las afueras de la ciudad. Junto a él fueron ejecutados otros 2 hombres. No recibió trato especial, fue colocado en medio como si su delito hubiese sido mayor. Una inscripción fue colocada sobre la cruz. Decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Fue escrita en 3 lenguas: hebreo, latín y griego. No era una afirmación, sino una burla. Durante las horas que estuvo en la cruz, Jesús habló pocas veces. Algunas frases quedaron registradas. Una de ellas fue una expresión de abandono, otra, una palabra de perdón hacia quienes lo ejecutaban. En ningún momento pidió venganza, no exigió justicia, no acusó. No se quejó, su cuerpo resistió hasta el final en silencio. Al morir fue observado por un centurión que dijo que aquel hombre era diferente. Algunos testigos estaban presentes. Otros habían huido por temor. Su cuerpo fue bajado y entregado a personas conocidas. No fue arrojado a una fosa común. Fue colocado en una tumba, envuelto en telas. La piedra fue colocada en la entrada. Todo terminó en silencio. Resurrección y legado. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba poco después de su muerte. La sepultura se hizo con rapidez debido a la proximidad del día de reposo. No hubo tiempo para ceremonias extensas ni para el tratamiento tradicional del cuerpo. Un grupo reducido se encargó de sellar la entrada con una piedra. La mayoría de sus seguidores se había dispersado. Durante los días siguientes, Jerusalén siguió su ritmo. Las autoridades no emitieron comunicados. El caso se había cerrado. La ejecución se había llevado a cabo sin provocar desórdenes. El objetivo de contener a un posible agitador se había cumplido desde el punto de vista del poder político y religioso. Sin embargo, algunos de sus seguidores permanecieron cerca. No estaban organizados ni sabían cómo actuar. Habían perdido a su maestro de manera repentina y violenta. Sus expectativas habían quedado suspendidas. Algunos decidieron regresar a sus pueblos. Otros se reunieron en espacios privados, recordando sus palabras y tratando de entender lo ocurrido. Al tercer día, comenzaron a circular testimonios inesperados. Algunas mujeres que habían ido a visitar la tumba afirmaban haberla encontrado abierta. Decían que el cuerpo no estaba. No hablaban de robo ni de traslado. Sostenían que Jesús había resucitado. Sus palabras no fueron creídas de inmediato. Eran conocidas, pero su testimonio no era considerado suficiente para confirmar un hecho de esa magnitud. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer nuevos testimonios. Algunos afirmaban haberlo visto, no en visiones abstractas, sino en encuentros concretos. Decían que hablaba, que caminaba, que comía con ellos. No todos los seguidores compartían la experiencia. Algunos dudaban, otros no sabían cómo interpretarlo.
No había un patrón común. Los encuentros se daban en distintos lugares y en distintos momentos. Jesús no apareció en espacios públicos ni se dirigió a las multitudes. Los relatos indican que sus apariciones fueron privadas, personales o en pequeños grupos. No se presentó ante las autoridades, no desmintió su ejecución públicamente, no buscó reconocimiento. Su presencia no siguió el esquema anterior, no estaba sometido a límites físicos, aparecía y desaparecía. Hablaba brevemente. Dejó claro que no se trataba de un retorno a la vida anterior. Durante esos encuentros no entregó discursos extensos, no reformuló su mensaje, solo recordó lo que ya había dicho. Insistió en que el camino debía continuar. No dejó instrucciones detalladas, solo pidió que compartieran lo vivido y lo aprendido. No prometió poder ni protección, no organizó instituciones, no estableció normas nuevas, solo dijo que estaría presente de otra forma. La reacción de sus seguidores no fue inmediata. Algunos mantuvieron el silencio, otros salieron a hablar. No presentaban pruebas físicas, compartían su experiencia. Decían que el crucificado estaba vivo, no como antes, sino de una manera nueva. Decían que su muerte no había sido el final, sino el paso hacia otra realidad. Este testimonio comenzó a expandirse. En los primeros días se reunían en casas, leían las escrituras, compartían el pan, recordaban sus palabras, no tenían templos ni jerarquías, no buscaban poder, su fuerza estaba en la convicción, no hablaban de venganza ni de justicia pendiente. Decían que el perdón y la esperanza eran ahora posibles para todos. Con el tiempo, ese mensaje comenzó a llegar a otras regiones, no por campañas organizadas, sino por personas que viajaban. Algunos lo contaban en el camino, otros en los mercados o en sus trabajos. No imponían creencias, relataban lo vivido. Hablaban de un hombre que había muerto sin defenderse y que ahora estaba vivo de otra manera. Las autoridades no supieron cómo reaccionar. El cuerpo no estaba. La tumba seguía vacía. No había una explicación oficial. El movimiento no tenía armas ni estructura visible, pero crecía, no desde el poder, sino desde la memoria, no por obligación, sino por convicción. No prometía privilegios, sino un nuevo modo de vivir. Algunos de sus antiguos seguidores comenzaron a asumir funciones de guía, no por nombramiento, sino por reconocimiento. No establecieron una religión formal en ese momento. Compartían lo que habían visto y oído. Recordaban las acciones y palabras de Jesús, las escribían, las repetían, las adaptaban para que otros pudieran entenderlas. Con el tiempo, diferentes comunidades comenzaron a formarse. En ellas, cada uno aportaba desde lo que sabía. No todos tenían los mismos relatos. Algunas versiones destacaban unos hechos, otras otros. No había un único libro. No había una única forma de explicar lo ocurrido. Pero en todas había un punto común. Jesús de Nazaret, el ejecutado, estaba vivo. No todos aceptaron el mensaje. Algunos lo consideraron un engaño, otros una superstición. Algunos ex-seguidores abandonaron el grupo, otros fueron perseguidos. A pesar de eso, el mensaje siguió extendiéndose. No se impuso por la fuerza. Se transmitía por la palabra y por el ejemplo. No buscaba imponerse, se ofrecía. Jesús no dejó un monumento, no fundó una ciudad, no escribió una obra. Su enseñanza fue transmitida por personas que lo conocieron y por otras que creyeron en el testimonio. No todas las versiones coinciden en los detalles, pero todas coinciden en lo esencial. Su vida no terminó en la cruz. Ese testimonio se mantuvo a lo largo de los años. Fue adaptado, traducido y conservado en distintas formas. Algunos lo escribieron en cartas, otros en relatos, algunos lo explicaron en nuevos idiomas, otros lo transmitieron oralmente. Las versiones cambiaron de forma, pero no de fondo. Hoy, siglos después, su figura sigue siendo recordada, no por la fuerza de un imperio, sino por la huella que dejó en quienes lo siguieron. Su nombre sigue pronunciándose en distintos idiomas. Su mensaje sigue siendo compartido en diferentes contextos. Sus palabras
registradas en múltiples versiones, continúan siendo leídas y escuchadas.